dos realidades que nosotros como hijos de Dios y la humanidad también, los no convertidos aún, están ante dos realidades que se explican a través de dos palabras. Estas palabras se encuentran en la Biblia, una de ellas literalmente hablando, y otra se encuentra en conceptos en toda la Biblia. Y una de ellas es la palabra regeneración y la otra es degeneración. Estas son opuestas totalmente porque los fines son distintos. Sin embargo, sí tienen una tremenda influencia sobre la humanidad. Y en cualquier momento nosotros nos encontramos bajo la fuerza de una o de otra. Nosotros que estamos en Cristo, pues estamos, como quien dice, constantemente frente a esa realidad de ir experimentando la regeneración que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Pero en cualquier momento también, no lo podemos negar, hay un reino opuesto que hace de una o de otra forma, busca los modos o prepara los escenarios para que nosotros podamos ser afectados también con la influencia de la otra, que es la degeneración. Ahora, es interesante esto porque ambas palabras son palabras compuestas. Si usted nota que lo único que cambia en ambas palabras es en una la RE y en la otra la DE, regeneración y degeneración. Cuando vemos la primera, que es el prefijo RE, en eso está de por medio la idea de Dios de volvernos a todos a la genética original, en la cual Dios por primera vez puso la creación humana aquí en la tierra. Pero la otra da a entender también con el prefijo de generación, de que la intención es que nosotros nos alejemos de ese plan, de esa operación, y que en vez de experimentar la regeneración para ir recuperándonos y poder llegar acercándonos cada día más a ese diseño original, lo que quiere la otra fuerza es alejarnos totalmente de eso. Ahora, estas palabras surgen a raíz de ambos conceptos y palabras. Y entonces yo quisiera empezar poniendo un texto bíblico donde comenzó todo esto. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 16, esto es bien importante porque aquí hay algo que no era, hermano, no tenía todavía un accionar, sino que fue lo que Dios estableció como límite para el hombre. Si él traspasaba los límites, entonces iba a activar algo que no estaba, mientras el hombre estaba en una perfecta comunión con Dios. La Biblia dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, note usted que estos pasajes nosotros la mayoría los conocemos bien. Sabemos perfectamente que el hombre sí comió de eso que Dios le dijo no lo hiciera. Y el problema aquí se ve que la muerte no fue inmediata, no fue una muerte literal, física, la que el hombre experimentó, sino que fue una muerte progresiva, que comenzó primeramente en el espíritu del hombre, y eso significaba interrumpir la relación que tenía con Dios, interrumpir la comunicación que tenía con Dios, y en ese momento su espíritu humano quedó disponible para que el reino de las tinieblas hiciera algo en vez de que ese hombre fuera progresando en su naturaleza, el hombre empezara entonces a experimentar una degeneración. Y eso es exactamente lo que pasa con la humanidad cuando está desconectada de Dios. Entonces la humanidad va en camino de una degeneración. Lo siguiente que murió en él fue su alma, y el alma comenzó a experimentar pues emociones y sentimientos negativos. El hombre empezó a sentirse culpable, avergonzado, acusado, y empezó a grabar un pasado que le acompañaba todos los días y que lo iba a llevar a vivir una vida desesperada.
Entonces, esa es una parte de la muerte del alma que se estaba cumpliendo a raíz de este principio. Pero la Biblia dice también que Adán murió un día, literalmente. A los 930 años dejó de ser Adán. Y entonces esa muerte que le fue anunciada fue progresiva, primero en el espíritu, después en el alma y por último el cuerpo. Ahora, note usted que Dios no lo mató en el momento, no lo destruyó en el momento, sino que el hombre empezó a entrar en una decadencia, como que algo se activó en su ser que comenzó a involucionar. Yo quiero enseñarle algunas cosas muy interesantes en esta hora, de que le van a ayudar a usted a recuperarse de muchas cosas y a tratar de discernir siempre ante qué fuerza está o en qué influencia está. Si está ante la influencia de la degeneración o está ante la influencia de la regeneración. Si nosotros logramos comprender eso, entonces nosotros vamos a avanzar en ese camino de perfección y nosotros vamos a poder discernir para combatir aquello que degenera. Ahora bien, la idea principal de Dios como seres creados por Él, la Biblia dice que el anhelo de Dios es que su creación fuera a su imagen y semejanza. Eso significa que si nosotros somos seres de un ser que es creador, nuestro Dios creador, nosotros, hermanos, debemos de ser seres creativos, porque así como es papá, es el hijo, pero no destructivos. O sea, ser destructivo es opuesto a ser creativo, y eso no es tener la semejanza, la imagen y semejanza de Dios. Pero lo peor que nos puede pasar es ser autodestructivos. Es decir, de que no es que busquemos destruir cosas, que sí pasa, usted sabe, el ser humano destruye las cosas, pero lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nosotros mismos nos autodestruyamos. Y entonces sé que conscientemente ninguno de nosotros se va a querer autodestruir, pero resulta que si algo nos influencia, es posible que el ser humano no se dé cuenta que se está autodestruyendo, haciendo cosas que activan esa autodestrucción. Ahora, déjeme explicarle lo siguiente. Antes de que el hombre pecara, dice que no había muerte. Cuando el hombre entonces come de lo prohibido, se activó la muerte. Hay cuestiones que yo la llamo los códigos de la reconstrucción. Cuando hablo de códigos, estoy hablando de genética también, de ADN, de cosas que están codificadas en ese genoma humano, un genoma humano que tiene, influencia sobre nuestras vidas, un genoma humano que guarda información y dicta cierta influencia de cosas, caracteres de personas, color de la piel, color de los ojos, estatura, tamaño, está dentro de nosotros. Por eso usted y yo no le podemos añadir una estatura a nuestro ser, a no ser, valga la redundancia, que se manipule nuestra genética. Y al manipular la genética, cambiar esos códigos, alterarlos de tal manera que entonces dicte una nueva información. Y eso hoy es posible ya. Eso ya no es hablar de una cosa imposible, ya se está trabajando con eso. Ahora, estos códigos genéticos de la reconstrucción los teníamos nosotros originalmente. Hoy está comprobado científicamente de que la ciencia ha descubierto que el cuerpo originalmente tenía la habilidad para reconstruirse. Solo piense usted una idea, si Adán empezaba a fallarle su corazón, él no iba a un doctor a que lo operara y le hiciera un trasplante de corazón. Él lo que iba era alimentarse del árbol de la vida. Alimentarse del árbol de la vida, ese tenía ese poder de reconstruir todo en el cuerpo. Entonces hoy lo que la ciencia dice es lo siguiente, que el cuerpo tuvo la habilidad de reconstruirse por sí solo. Sin embargo, algo pasó en los códigos genéticos, es decir, algo contrario a esa habilidad de reconstruirse por sí solo. Entonces quiere decir de que antes tenía interiormente la habilidad para reconstruirse, pero algo pasó, dicen ellos, de que ahora lo que tiene el ser humano
es habilidad para autodestruirse. Note qué interesante. Ellos dicen entonces que contrario a esa habilidad de reconstruirse por sí mismo, le dio otro curso a la vida. Entonces eso se llama involución. Y que ahora nosotros nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos, y al envejecerse se vuelve a ser como niño, pero no para volver a crecer, sino para morir. Un anciano se vuelve como un niño, pero para morir. Entonces, lo que entró al pecado fue un código de muerte que no tenía el hombre. Los genetistas hoy en día dicen, cuando ellos tratan de descubrir el tiempo que tiene, por ejemplo, el ADN, ellos pueden detectar y decir cuál de los ADNs es mucho más antiguo que otros. Imagínense qué interesante de que todos nosotros tenemos en nuestro ADN algo que se llama mitocondria. Y eso significa, ¿sabe lo que quiere decir mitocondria? Y ya interpretado a nuestro idioma, que todos somos hijos de la misma madre. Y usted se acuerda que en la Biblia le dijeron a una que iba a ser la madre de todos los vivientes. Entonces dice que nosotros tenemos eso, toda la humanidad lo tiene, que todos somos hijos de una misma madre. Y entonces ellos dicen, este ADN es muy antiguo, ha estado en la humanidad por más de 6,000 años, casi 7,000 años ha estado en la humanidad, pero encuentran uno que dicen, parece ser que este no es tan antiguo como la mitocondria, y parece ser que en un tiempo lo injertaron. ¿Cuándo cree que lo injertaron? Pues el día que el hombre desobedeció a Dios, ese día Dios manejó la genética de una vez del hombre y le puso el código de la involución y el código de la muerte. Ahora mire esto, quiero irle poniendo bases por lo que vamos a platicar, porque hoy vamos a reprender todo espíritu de autodestrucción en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, recientemente apareció una noticia pero que ya se había descubierto desde el año 2014 y hasta hoy la sacaron pues a publicarla. Esta noticia vino del Instituto de Tecnología de Wyoming. Quiero leer el dato literalmente que aparece. Dice así: mientras se trabajaba para atender y asignar la función de secuencia de ADN en el genoma humano, conocido como ADN basura. Imagínense que dentro de nosotros hay una parte del ADN que le llaman ADN basura, los genetistas. Y dice que le llaman así porque no conocen las funciones que tiene. Que nosotros más o menos dice que somos construidos con 30,000 genes. Y entonces si estamos hablando en número de 100, entonces y el otro 70,000 son basura, dice, porque no han descubierto sus funciones. Pero mire entonces esto qué interesante. ADN basura por falta de función conocida. Los científicos WIT, que quiere decir Instituto de Tecnología de Wyoming, señalan que mientras que las secuencias de ADN que tenían poco que ver con la codificación para la función biológica, tenían un asombroso parecido a los patrones del lenguaje humano. O sea que cuando se pusieron a investigar ese ADN basura, empezaron a ver que los códigos son parecidos al lenguaje humano. Y entonces dice que estos científicos rápidamente se pusieron en contacto para trabajar en estrecha colaboración con lingüistas y filólogos de una universidad que se llama Bon Jones. Maestros lingüísticos en la Universidad de Bon Jones comenzaron a tratar de traducir los segmentos descodificados que el instituto les había proporcionado. Entonces llamaron a la gente experta en letras, experta en lenguajes, experta en códigos, en enigmas, si usted quiere, descifrar enigmas. Y los llamaron y les dijeron: mire, hemos encontrado este lenguaje que no lo entendemos en el ADN basura. Entonces, por ejemplo, esta es la noticia. Usted puede ver ahí, en junio del 2014, ahí está el nombre del doctor que inició esa investigación. Ahora, note esto:
Continúo leyendo. Las secuencias tenían una composición de las palabras en idiomas humanos. La gran sorpresa cuando descubrieron de que había un lenguaje único que podía traducir ese código. Solo un idioma traduce los filamentos de las secuencias de ADN. Ellos concatenaron con, si usted quiere, solo por decir algo, con lenguaje de los chinos, de los alemanes, de todos. Y se dieron cuenta que solamente un lenguaje traducía el mensaje. Entonces dice que el idioma que hay en el ADN basura, que los científicos por años han desechado como inútil, es arameo antiguo. Qué interesante. Entonces, mire lo que encontraron. Lo primero que encontraron le llamaron gen humano PYGB. Lo codificaron ellos así, lo que encontraron. Y le pusieron fosforomilase, glucógeno, algo así. Un tramposón no codificante. Tiene una secuencia lingüística que se traduce como, y mire el lenguaje que encontraron: en el primer descanso del día, Dios hizo el cielo y la tierra. 1. Y entonces se dieron cuenta que esto tiene un parecido a algo que está escrito en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hermano, aquí no podemos decir nosotros, pero eso no está exactamente, no, es que es código. Y entonces no va a ser literalmente en ese orden que nosotros conocemos. Sin embargo, siguieron encontrando más y sí encontraron algunas cosas que las podemos leer literalmente. Ahora, déjeme ponerle el otro. El siguiente mensaje le llamaron gene BMP3. Una secuencia de igual que se traduce como en las escrituras. Mire esto lo que encontraron, hermano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Adentro de nosotros, en el ADN que se llama ADN basura. Y dice que esto se repite varias veces a lo largo de la secuencia del ADN humano. Entonces quiere decir de que nosotros hemos sido codificados para ser un templo. Y por eso se tiene que reconstruir nuestra vida a través de una regeneración. Eso significa que la degeneración que el enemigo ha producido en nuestra vida, en nuestros ancestros, era con la intención que nosotros no llegáramos a ser nunca el templo del Espíritu Santo. Entonces viene Dios e inicia un proceso de regeneración, donde en sí lo que quiere decir es restaurarte tu genética para que se reconstruya el templo que tú eres. Mira qué interesante esto. Entonces quiere decir que nuestro cuerpo fue hecho para que dentro de nosotros no solo viviera el espíritu humano suyo, sino que viviera el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu del Padre. Entonces su vida es para estar llena de espíritus, pero de espíritus divinos. Pero entonces el diablo, degenerando, abre una brecha en nuestra vida para que el templo siga siendo así, habitado. No en este caso por la Trinidad de Dios, sino que ahora lo que Él quiere es llenarla de otros espíritus. Y a través de los siglos y de los milenios, eso es lo que ha conseguido Satanás: llenar los cuerpos de mucha gente de espíritus inmundos o de demonios. Y entonces, ¿cómo es que entra un espíritu inmundo y un demonio? ¿Cuál es el derecho que tiene? ¿Por qué entró? Si originalmente nos hicieron para ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el principio está que si la humanidad no está cumpliendo con este código que trae por dentro, entonces viene Dios y pone la sentencia. Dios mismo: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces quiere decir, perdón, no estoy amenazando a nadie. Esta es una palabra que yo estoy viendo en la Biblia. Pero lo que está diciendo, si no vamos a cumplir para ser templo de Dios, entonces Dios lo que dice, ese templo se va a autodestruir por sí mismo.
Y hay mucha gente que no está cumpliendo con ese propósito. Y le quiero decir algo que me sorprende: no se ha muerto literalmente, pero sí está en decadencia, sí se está autodestruyendo. Tienen problemas en el espíritu, tienen problemas en su alma, están amargados, están con resentimiento, están con situaciones que son almáticas de las emociones y los sentimientos, de la voluntad y de la mente, y que les ha afectado aún hasta su cuerpo. Porque hoy ya no es una teoría el decir de que si el alma tiene problemas, el cuerpo se va a enfermar. Ahora ya está comprobado de que los problemas del alma enferman el cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas, ahora está comprobado un 90% y más de que es así. Entonces, si se sana nuestra alma, si se libera nuestra alma, nuestro cuerpo se reconstruye. Y se reconstruye porque Dios te necesita por causa del tiempo, y que Él ha prometido y ha anunciado que la gloria postrera será mayor que la primera. Hermano, viene una gloria que necesita estar el templo fuerte para poderla contener. Si en la primera gloria que cayó en los días de Salomón, cuando él estaba inaugurando el templo, dice la Biblia que los sacerdotes, nadie quedó de pie. Imagínese usted entonces la gloria postrera que viene. Tiene que ser, hermano, poderosa. Y es interesante saber que la palabra gloria en el Antiguo Testamento, que es la palabra cabo de una de las más comunes, cuando usted busca el significado, ¿sabe lo que quiere decir? Peso. Un peso. Dice que la gloria es un peso. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que pueda contener sobre sus hombros 700 libras? ¿1000 libras? ¿Habrá alguien que le gusta levantar pesas acá? Pregunto, no tenga pena. Si yo pudiera las levantara también, tuviera los brazos de Popeye. Pero ¿cuánto más se podría aguantar uno levantando pesas? 150 libras y con esfuerzo. Una persona de unos 30 años, de unos 150, 60 libras de su cuerpo, lo más que puede levantar son 105, con esfuerzo 130 libras. Pero le estoy hablando de 700, de 1000 libras, para darme una idea de lo que va a ser la gloria de Dios. Un peso sobre nosotros. Entonces el templo se tiene que reconstruir. No va a ser cualquier hermano. Imagínense si así me agarra el Señor con esa gloria postrera, me derrumba. No lo voy a poder contener. Y entonces, pero este texto, le destruiré, no lo está diciendo el diablo. No lo está diciendo ningún hombre, lo está diciendo Dios. Si alguno destruye el templo, entonces hay que entender cómo es que uno puede destruir ese templo. Dice, Dios le destruirá a él. Entonces aquí entra otro tema, de que cuando usted mira, la palabra destrucción aparece de 3 fuentes. 3 fuentes en la Biblia, por lo menos. La primera es destrucción de Dios, que puede ser destrucción llamada también anatema. Y esto lo puede encontrar en Malaquías capítulo 4, verso 5. Solo le pongo la cita para que usted tenga idea. Pero existe la destrucción a la manera de Apolión, y esto se encuentra en este pasaje, Juan 10:10, donde dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. La palabra destrucción ahí viene de la raíz Apolión. Entonces el diablo destruye. Pero la otra destrucción es la palabra teiro, y eso viene en 1 Corintios 3:17, que significa destruirse a sí mismo corrompiéndose. Entonces hay 3 fuentes que manejan la destrucción: Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda, y uno mismo. Entonces, si uno mismo se autodestruye, entonces viene Dios y dice, no quiere ser templo. Si el diablo ataca para destruir, entonces, y tú no quieres ser destruido, entonces Dios te puede liberar, Dios te puede rescatar, Dios te puede auxiliar. Si el diablo ataca para destruir, entonces papá se va a meter a favor de tu vida. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora bien,
Empecemos entonces, poquito a poco. El espíritu de autodestrucción. Ese espíritu es con el que está batallando la humanidad del día de hoy. Este espíritu de autodestrucción son términos que incluso, hermano, se manejan en el campo de la psicología y de la psiquiatría. Cuando yo hablo de la autodestrucción y le añado espíritu, porque es un espíritu, usted ya lo va a ver en un momento, las bases que tengo, digamos, la gente que está tratando de auxiliar a otros a través de terapias, a través de consejos, a través de terapias para cortarle, hermano, esa tendencia, esa inclinación a autodestruirse, ellos tienen la manera de definirlos. Los psicólogos y los psiquiatras tienen su manera de definir. Yo le voy a hablar de las destrucciones de diferentes conceptos. Por ejemplo, ellos dicen que la persona que consideran ellos autodestructiva, dice que eso comenzó en la infancia. Dice que tiene su raíz en la infancia y se afianza según el entorno. Es decir, que no solamente en su infancia, sino también donde creció, lo que le rodeó, si vivió en un ambiente que pasaron por alto lo que estaba sufriendo, si a más de eso le pusieron más peso al problema. Dice también que bases psicológicas como culturales, gente, digamos, culturas que viven en depresión, gente depresiva, porque hay depresión sociológica, entonces es cultural, es por el ambiente que rodea. Hay depresión también hereditaria y hay depresión psicológica, sociológica y hereditaria. Pero entonces, si imagínese una criatura ha sufrido algo negativo en su vida y el entorno que le rodea no toma conciencia de eso y sobre eso le ponen más carga, con más problemas, con más daño, entonces esa persona es depresiva. Entonces mire cómo vive esa persona. Entonces dice que este trastorno de la personalidad es también conocido como el trastorno autodestructivo de la personalidad y tiene en su punto crucial los sentimientos de humillación, el insulto y otros factores que llevan a estar deprimido y triste. Entonces la persona tiene sentimientos de humillación, se siente que todo el mundo lo humilla, pero a la misma vez se va acostumbrando a esa humillación. Es decir, le gusta sentir que los demás le tengan lástima. Cuando una persona vive así, que le gusta que todos tengan lástima de él, se está autodestruyendo, porque está atacando su potencial, se está volviendo inactivo. Una persona que le gusta que todos tengan lástima de él, deja de ser activo, se vuelve inactivo. No hace nada por salir de esa situación. Y segundo, mire esto, la manera más simple de describir ese trastorno es que la persona quiere y necesita estar triste y elabora formas de hacer que eso suceda sin que su proceder sea consciente. Y por último, mire a qué lo comparan. Esto se clasifica como el trastorno de la personalidad masoquista. Mire la comparación. La autodestrucción la comparan ellos a la personalidad masoquista, que le gusta hacerse daño, disfruta el hacerse daño. Todas las cosas que hace tiene que buscar que le provoquen dolor, que le provoquen daño. Mire, y aquí hay mucho realmente que yo pudiera añadir, pero entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? Entonces la Biblia dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Hermanos, qué grandeza es que el hombre, nosotros y las mujeres, sean misericordiosos. Porque cuando usted y yo somos misericordiosos, la Biblia dice que nos hacemos bien. ¿Qué quiere decir? Nos recreamos. El hombre misericordioso, como regalo de Dios, lo que va a tener es que se va a recrear. Se va a ir a acostar y no se va a dar cuenta. Y algo va a pasar en la noche. Porque usted sabe que cuando estamos descansando,
nosotros cambiamos de piel incluso. En el transcurso de 7 días, ¿verdad? Nuestra piel se cambia. Y entonces todo lo que cambia de nuestro cuerpo queda en las cobijas, y si no las lavamos en un mes, ahí están, hermano. Se convierte en bacterias que hasta lo arrullan a usted. Alarruru niño. Pero ha quedado ahí. Si se hiciera un examen, un análisis de esa sábana, ahí se encontrarán todas las bacterias que se formaron del cambio de piel que tuvimos en 7 días. Pero no solamente eso Dios lo puede llevar, sino que puede renovar tu mente, puede renovarte, puede recrear tu corazón. Es más, te puede recrear un órgano que te está fallando, te puede recrear tu vigor, te puede recrear tu cuerpo y levantarse usted con más fuerzas, con más energía. ¿Me entiende? Cuando es misericordioso. Pero si interpretamos y el que no lo es cruel con sí mismo y se hace daño. Ahora, pero aquí no es solamente la palabra cruel un calificativo de una conducta de una persona, sino que la palabra cruel tiene relación con un demonio. Entonces quiere decir que entra un espíritu inmundo y al ataque. Porque esta palabra va también de la mano con este otro Proverbios 17:11, donde dice: el rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero se enviará contra él. Y cuando usted busca esta palabra se escribe así: Ag-Sari. Y esta palabra se traduce también como el feroz, pero es sinónimo de un ataque demoníaco. Entonces quiere decir de que entonces toma control en la autodestrucción ahora un espíritu inmundo, que va a hacer que la persona haga cosas en su vida que activen la autodestrucción. Porque entonces inherentemente todos nosotros, inherentemente tenemos la habilidad para recrearnos haciendo lo que a Dios le agrada, o tenemos también lamentablemente la habilidad para autodestruirnos. Yo le decía al pastor Fernando cuando medio estaba platicando de esto que el Señor recientemente me ha dado, le decía de que hay principios que Dios estableció que son inalterables. Bueno, todos los principios que Dios estableció son inalterables. Los principios no se cambian. Lo que cambia a Dios son los planes, y Él permite que cambiemos planes. Aún Él mismo cambió planes con la humanidad. Por eso vemos que ¿por qué hubo un Adán que fue formado? Cuando había uno que fue creado. Entonces el que fue creado, algo pasó. Cambió el plan Dios, formó al otro del polvo de la tierra. También dice la Biblia que pasó algo. La humanidad comenzó a corromperse. Entonces vino Dios y cambió el plan. Más adelante con Noé, un nuevo mundo. Pero después también la humanidad volvió a hacer lo malo y se cambió el plan. Ahora Dios buscó a un Abraham para que comenzara una nueva raza, otro plan. Y así vamos viendo hasta hoy, que mandó a su Hijo para que el que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, recreados. El que está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Cuando dice las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas, no está hablando que te da una casa nueva necesariamente cuando venís a Cristo, sino que está hablando las cosas que te recrean. Ahora viene lo nuevo que te va a recrear. Ahora mire, por causa del tiempo tengo que saltar muchas cosas, porque no me quiero detener, aunque hubiera sido bueno explicarle cómo vive uno que se está autodestruyendo, pero yo creo que sí se lo voy a decir. ¿Le puedo dar? Vale. Ok, por ejemplo, mire los patrones de autodestrucción de una persona. Dice: las causas de este trastorno de la personalidad casi siempre se pueden remontar a la primera infancia. Si un niño ha tenido que hacer frente a un maltrato, a una figura de autoridad extremadamente estricta, una figura amenazante y traumatizante, incluyendo golpes verbales o físicos mientras crecía, o se le ha hecho entender que no merece amor ni consideración,
que merece el dolor, ser explotado y maltratado, entonces eso es exactamente lo que grabará en su inconsciente el individuo, en su mente y en su personalidad. O sea, los maltratos en la niñez, los abusos en la niñez. Y si eso se prolonga y nadie rescató a esa criatura, entonces a él se le graba todo eso, se le forma un sistema mental, de tal manera de que él mira hasta cierta manera que eso es natural. Mire, yo oí un testimonio de un siervo que él me dio permiso para que lo contara. Estoy seguro que el pastor Fernandito lo conoce también, y a él le voy a comentar, ¿verdad?, de quién se trataba. Dice que él creció en un hogar de un papá que fue militar, y que además de militar, que no es malo ser militar, él era un alcohólico. Y entonces era bien estricto, que cuando llegaba a casa tomado, las reglas militares las quería imponer con un muchachito que estaba viviendo su mundo de niño. Y entonces cualquier detallito le llamaba desorden, falta de disciplina, sin reglas. Entonces dice que lo golpeaba, lo agarraba del cabello y le pegaba patadas con esta parte de su pie, así como la parte del empeine. Entonces, claro, al principio el niño sufría, lloraba y todo, pero el niño empezó como él no lo entendía en ese momento, pero él empezó entonces a generar como un mecanismo de defensa, de tal manera de que soportaba los golpes, ya no le dolía, ya se había acostumbrado al golpe. Entonces papá lo vio y dijo, a este ya no le duele. Entonces lo que él hacía es que golpearlo con la punta del zapato, con todo respeto, hermanos, en su recto. Y eso sí le empezaba a doler. Y cuando él vio que le dolía, entonces él con más furor, con más fuerza, le daba patadas. ¿Sabe qué, hermanos? Vive Jehová delante de quien estoy, que lo que estoy hablando es verdad. Esos golpes le produjeron cáncer a él en su recto. Vivió con cáncer mucho tiempo. Y entonces el problema fue que esta autodestrucción lo tomó a él, y entonces empezó él a decir, a ministrarse para sí mismo, es que yo tenía la culpa, ya grande, es que yo no era ordenado, es que yo fui desordenado, yo nunca quise entender las reglas de mi papá. Ese es un autodestructor, porque estamos entendiendo entonces que las causas y desarrollos de los patrones de una autodestrucción es que en su inconsciente empieza a grabar, se le forma una mentalidad, y entonces él cree que eso era normal. Y entonces un día, haciéndole un chequeo médico, le dijeron, mire, el problema es de que usted se ha condenado a sí mismo, y ese cáncer no se va porque usted se está autodestruyendo, dando lugar de que su padre tenía la razón de corregirlo así. Hermanos, ¿cuántos de nuestra gente en nuestras culturas no sufrió también maltratos, abusos? No estoy diciendo ni que vamos a condenar a ningún padre, porque ellos eran ignorantes realmente de los estragos que podían provocar. Ellos no sabían de que lo que estaba es como abriéndose una puerta espiritual para que un espíritu de autodestrucción tomara control de la mente, y que la gente después viviera en los niveles más bajos emocionales y sentimentales. Una persona que vive con sus niveles deteriorados en sus emociones y en sus sentimientos, en su alma, es una persona, hermanos, que nunca va a sacar su potencial, ni va a encontrar el propósito para el cual Dios lo envió aquí a la tierra. Y es una persona que va a enfermar su cuerpo. Y le voy a decir algo, los doctores no van a encontrar diagnóstico. Ellos no van a encontrar la cura, van a decir, no sabemos por qué, le van a dar esto, le van a dar otro, porque es un asunto de carácter espiritual. Entonces, se autodestruye por otra parte otro, porque está amargado, está resentido, porque no ha podido perdonar, porque no se ha dado cuenta que el problema fue esa etapa de su vida. Y entonces, sigue diciendo esto.
Por lo tanto, va a tratar de evitar y rechazar inconscientemente todo lo que conduce al placer. Mire el concepto que dan ellos. Se va a negar al placer. No me merezco ser feliz. Va a llegar oportunidades y no las va a aceptar porque se va a negar, dice, al placer o a la felicidad. Incluso cuando hay placer nunca podrá disfrutar a plenitud porque está lleno de culpa y de vergüenza. Este desorden psicológico tiene dos partes: el agresor, que toma el papel de sádico, y el agredido, que toma el papel de masoquista o conducta de autodestrucción. Sigue diciendo, déme así rapidito darle cómo vive una persona así. Por ejemplo, dice que la persona cree que merece ser castigada. Esto no lo hace consciente. Tiene que ser inconsciente. Generalmente tiene sentimiento de culpa por algo que ocurrió en su entorno. Se autocastiga para manipular la voluntad de otros. Disfruta siendo víctima para sentir que se sacrificó por otros. Tendencia a dañarse moral o físicamente a sí mismo. Sensación crónica del sufrimiento o que algo malo va a pasar. Tendencia crónica al lamento, tendencia a estar lamentándose para crear una imagen de falsa humildad. Hermano, es una autodestrucción. Un ser humano que tiene estilo de vida de autodestrucción. Sienten que tienen que ser sacrificados y aceptan la explotación de los demás. Ellos pueden sentir que no son dignos de amor y que no merecen el amor de nadie. Todo lo que conduce al placer normal lo van a encontrar enfadoso, pero si hay un atributo de dolor o sacrificio, lo aceptan. Establecen relaciones que están destinadas al fracaso. Tendencia a sentir rechazo inconsciente si alguien les quiere ayudar. Entonces, esto que le acabo de decir es el concepto de la rama de la psicología y la psiquiatría. Cómo ellos evalúan y diagnostican a una persona y dice, cuando lo oyen, ¿cómo es su vida? No, él tiene una autodestrucción. Pero lo primero que entonces ellos entienden, algo le pasó en la niñez. Entonces hay que sanarlo de esa etapa. Y no solo sanarlo, sino que si es posible liberar, si aquello ya no es solo sanidad al alma. Porque en un momento puede ser sanidad interior, pero la sanidad interior, cuando no llega justamente a tiempo, entonces viene un espíritu y toma el lugar de aquello que ya tiene mucho tiempo de estar. Entonces aquella persona lo que necesita primero es ser liberada, quitarle el derecho a la potestad y después aplicarle una sanidad interior. Dos cosas diferentes. No es lo mismo, porque cuando yo hablo de sanidad interior no estoy hablando de llamar a batalla a un espíritu inmundo, de reprender a un espíritu inmundo, sino que lo estoy llevando a que la herida que tiene se vaya cerrando a través de un proceso que le voy a ir sugiriendo. Pero la liberación es diferente. La liberación ya hay una potestad que se va a negar, que va a hacer que hayan manifestaciones, oposición, manifestaciones fuertes que no quiere dejar aquel cuerpo. Pero entonces nadie de primas a primeras va a decir si es espíritu o es sanidad interior. Eso le toca al ministro que dirige aquello. Discernir y evaluar que lo que necesita es lo uno o lo otro. Ahora mire los autodestructibles entonces. Ahora, ¿cómo vive una persona que sin darse cuenta se autodestruye? Usted sabía que esta palabra auto, que no estoy hablando de un vehículo, automóvil, aunque sí tiene que ver con eso porque está compuesto automóvil, de esta misma palabra viene autoestima, pero aparece en la Biblia, que eso es lo que a mí me impactó. Cuando yo entonces empecé a hablar del espíritu de autodestrucción, el Señor mismo me fue llevando las escrituras y me dijo, esa palabra aparece en las escrituras. Y entonces me fui a investigar dónde aparece. Y entonces quiero ponerle algunos pasajes. Por ejemplo, los autodestructibles son aquellas personas que quiebran los principios establecidos por Dios. Y cuando quiebran los principios establecidos por Dios, entonces se autodestruye toda la humanidad. Y este es el problema.
de que una persona se podría estar autodestruyendo si, hermano, no conoce que hay cosas que hacemos que sin que venga la muerte literal nos hace entrar más rápido en decadencia. Hoy en día usted mira personas que usted les dice, hermano, ¿y cuántos años tienes? Y entonces uno les mira su fisonomía, ¿verdad? Con un rostro, perdón, pero con respeto, desgastado. Una persona que se mira ya bien desgastada y uno se asombra, porque uno dirá, este tiene 70 años. Y le dicen, tengo 40. ¿Y qué pasó? ¿Me entiendes? Y en cambio vemos a otros que sí tienen la edad avanzada, pero tienen un vigor, tienen una energía, tienen una fuerza que no parecen, hermano. Que le dicen a uno, no, yo tengo 70 años y hermano, con una agilidad, y aquellos de 40 no se pueden agachar porque todo les duele, hermano. O si se agachan se quedan así, ¿verdad? Como embrecados. Y note la diferencia, porque uno se está autorrecreando y el otro se puede estar autodestruyendo. El que se entra en decadencia más rápido es aquel que ha estado batallando en su alma con algunas cosas desde hace muchos años, que no ha podido desatar eso de su alma. Y el otro quizás no entendió lo cómo, qué o qué es el perdón, pero lo único que hizo es, yo voy a perdonar y aunque no entienda teológicamente qué es el perdón, pero yo perdono con todo mi corazón, se empieza a autorrecrear. Se empieza a autorrecrear, hermano. Mire entonces, mire usted la gran diferencia, que si nos podemos autorrecrear o autodestruir. El que no perdona, es tan simple. ¿Qué es lo que te dice Dios? No hay un pasaje en la Biblia que explique el concepto del perdón a la manera que nosotros lo comprendamos y en lógica decir, ahora sí, no hay. Solo te dice, si es necesario, perdona 70 veces 7 y punto. Es que la lógica nuestra nunca va a comprender el perdón, porque realmente no es que seamos, hermano, insensibles al dolor que ha tenido alguien. Mire, tiene razón de no perdonar, pero no la tiene a la misma vez, porque lo que le hicieron es doloroso, fue fuerte, cambió su vida. Definitivamente, cuando pasamos por algo, una traición, hermano, un dolor, es un impacto tan fuerte en nuestra esfera almática, que lo que hace es, sabe que lo que hace es como una impresión, algo que nos han, los traumas, esos son eventos negativos que han quedado atrapados en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace un evento? Impacta nuestro ser. Y eso se llama, cuando llegó y te sacó de tu equilibrio, te cambió la vida, se llama impresión, así se llama. El siguiente paso es mi colaboración a la impresión. ¿Y sabe cómo se llama? Repetición. Que quien lo repite, aquel impacto soy yo. ¿Y sabe cuál es el tercer paso? Asociación. Que todo lo que te pase lo vas a asociar a lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer, Dios dice, mire la clave. ¿Te quieres recrear? Si usted dice sí, perdona. Solo perdona. No preguntes nada. No lo digas en los 3 idiomas, why, because, ¿por qué? Solo perdone. No lo entiendo, pero perdono. Pero como lo hago de corazón, algo pasa. Y ahí te empiezan a recrear. Y los que te dañaron, que te querían ver con la cara triste, amargada, llorando, se asombran donde te miran con esa sonrisa, con esa piel, hermano, tierna, nueva, con una sonrisa. Tremendo. Pero si uno sigue con aquel resentimiento, repetir el sentimiento, se autodestruye. Amargado, triste. Pero ahora mire entonces, la palabra auto es neutral. Entonces,
La palabra auto en la Biblia tiene composiciones buenas y malas, es decir, palabras compuestas que dejan ver un accionar bueno o un accionar malo. Si accionas con el auto bueno, te vas a reconstruir. Si accionas en auto malo, te vas a autodestruir. Yo no sabía eso, hermano, que el Señor nos mira como que fuéramos autos nosotros. O sea, como que nuestra manera de vivir es, voy a ver qué va a hacer. Y lo que yo haga, dice, este activó lo negativo de su auto. Y entonces hay consecuencias. La palabra auto aparece en la Biblia y aparece más veces en esta expresión, a sí mismo. Eso quiere decir auto, a sí mismo. Y entonces empecemos a buscar en la Biblia las palabras a sí mismo. Repito, auto es una palabra neutral que se añade a otra y puede funcionar positivo o negativamente. Ahora veamos una. Mire este pasaje, conocido, Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, auto. Bien, este es un tema bien delicado. Bien delicado. Porque Romanos capítulo 13 dice, sométanse todos a las autoridades establecidas por Dios, porque no hay autoridad que no sea establecida por Dios. Y dice la Escritura, voy a cortar el texto, que los que se oponen a eso que Dios estableció, acarrean. Esa palabra acarrear es activar la consecuencia de no entender el principio de la autoridad. La autoridad no es plan, la autoridad es un principio inquebrantable. Ahora mire dónde aparece esta palabra. Diccionario Strong, por ejemplo, ahí hay una palabra compuesta. Note que se le he puesto la palabra auto en verde y la otra está en blanco. Entonces, por ejemplo, el diccionario Strong dice que esa palabra acarrea para sí mismo condenación es autou. Como no hablo griego, es un griego con barrera el que estoy hablando yo ahorita. Entonces, eso se aplica a nosotros mismos, ustedes mismos, ellos mismos, etcétera. Lo que da es por cuenta propia o propia cuenta. Lo activé por mí mismo. Entonces, hermano, acarrear condenación por mí mismo. ¿Quién conscientemente la va a querer? Nadie. Pero el principio, al no respetarlo, al violarlo, automáticamente me autodestruyo. Mire, la autoridad es un tema bien tremendo, hermanos. Porque ¿sabe por qué? Porque este principio trae inherentemente la bendición de ser recreados o la autodestrucción. Entonces, ¿por qué te bendice Dios cuando tú reconoces la autoridad? Porque es un trabajo que 100% usted hace. O sea, no podemos someterlo a usted a que valga la redundancia, que se someta. Porque entonces la autoridad es ilegítima. Porque la autoridad no se impone, se reconoce. ¿Quién la reconoce? Al que tiene la oportunidad de tener una autoridad. Entonces, si es trabajo 100% suyo, yo lo voy a decir así como yo lo veo. Yo tengo mi apóstol, también es el apóstol del pastor Fernando. Él no hace nada para que yo me le someta. Yo soy el que me someto voluntariamente. Entonces, con todo temor quiero decirlo, Él está obligado a bendecirme. Yo tengo también iglesia que pastoreo, tengo ancianos, hay pastores que están bajo mi cobertura y ellos se someten voluntariamente. Yo no hago nada. Entonces yo estoy obligado a bendecirlos porque para mí es un privilegio que se someta a la gente voluntariamente.
Entonces tengo que bendecirlos, porque estoy fluyendo en el principio de la autoridad auto. Entonces, como yo lo entiendo, te tengo que bendecir, te tengo que declarar palabra de sanidad, te tengo que declarar libertad en tus finanzas, libertad en tu familia, libertad en todas las áreas. ¿Por qué? Porque tú has reconocido la autoridad. Entonces mi obligación es desatarte, que te recrees. Pero míreme cómo vive una persona que no reconoce autoridad. Se está autodestruyendo. Dios no va a mover ningún dedo. No le va a caer un rayo, nada. Uno como ministro no tiene ni declarar una palabra negativa en contra de ellos. Yo tiemblo, hermano, cuando veo, digamos, me pasa gente que tiene batallas para reconocer la autoridad. Yo digo, si supiera este hermano que se está autodestruyendo a sí mismo. Entonces tengo que enseñarle. Entonces mire lo que dice aquí, dando la idea que la persona se autodestruye a sí mismo al violar lo establecido por Dios. Este concepto es sacado de esa palabra, condenación para sí mismo, auto. Nos conviene, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Si la autoridad es para bendecirnos, hermano. Es una tremenda bendición estar bajo autoridad. Usted no se va a meter en problemas. Mire, aquí hay gente ungida. ¿Sabe que a mí ahorita que vine aquí y vi cómo saludan al pastor Fernandito, me dio hasta envidia santa, fíjese? Pero me traté de cubrir mi corazón. Señor, no me vayas a hacer pecar. Papito, le dice. Y sabe que esa es una victoria tremenda. ¿Sabe por qué? Porque hay batallas que usted no las va a poder ganar por ungido que sea. Por muy ungido que sea. Porque son batallas que solo el Padre tiene autoridad. Y que el papá de su alma es el que puede finalizar documentaciones en contra de su vida. Y yo tengo base para eso. Le dice Dios a Abraham, llévame a tu hijo, al que más ama, al monte que yo te voy a mostrar, y me lo ofreces en sacrificio. Allá va Abraham, padre de Isaac y también padre de la fe. Lo sube y el hijo le pregunta, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Abraham le dice, Jehová se va a proveer de cordero. Suben, lo lleva al monte. Ahora se sabe perfectamente que Isaac no era un niño de 17 años, ni tan niño, ¿verdad? Era un hombre de 40 aproximadamente. No era que lo agarró a la fuerza y lo subió. Aquel hermano se subió. Y entonces, oiga esto, Dios le había dicho, llévalo y me lo ofreces en sacrificio. Y aquel obediente, ¿verdad? Lo llevó. Pero cuando estaba a punto de atravesarlo con el puñal, se oyó una voz de ¿quién dice? Perdón. Del ángel que le dice, detente, Abraham. Ahí hay algo interesante. Esa voz tenía más autoridad que la de Dios para que él le desobedeciera lo que había dicho Dios y parar porque el ángel se lo estaba diciendo. Le obedeció más a una criatura, pues, y no al Creador. ¿Aló? ¿Sabe qué? Ese ángel entró en una función de una entidad como laico, tomó la voz de Dios. Y entonces ese ángel estaba representando a la persona del Padre. Entonces vemos otro padre en el monte. Ya está el padre Abraham, ya está en el ángel la voz del Padre diciéndolo, no lo hagas. Pero entonces dice que volteó a ver los ojos, volteó hacia atrás y encontró, ¿qué dice? Amarrado en unas como zarza. No. Un carnero, el padre del cordero. 3 padres. En el reino animal, en el reino de los espíritus y en el reino humano, peleando las documentaciones a favor de un hijo. Por eso, hermanos, tener padres como ustedes lo han reconocido significa que hay batallas que las va a pelear Él.
Por muy ungidos que ustedes estén, no las van a ganar porque pertenecen al nivel de la paternidad. Dele palmas al Señor de la gloria. La autoridad es maravillosa, es gloriosa, hermano. Entonces, mire cómo se autodestruye la gente al no entender estos principios. Esto nuestros hijos lo tienen que saber y decirle a un hijo esto, porque este es un principio que si lo haces te autorrecreas. Sigamos con el otro. Por ejemplo, mire este otro, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 1 ahora, verso 21 en adelante, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Note usted que le he puesto también la versión en inglés y le he puesto el número, porque ahí está el número de referencia, 846. Ese 846 es para buscar en el diccionario Strong la palabra y lo que va a salir es auto. Dice que sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Perdió la luz de Dios ese corazón. Entonces, tener razonamientos envanecidos, envanecernos con nuestro razonamiento, argumentar las cosas divinas. Qué peligroso es, porque entonces nuestro corazón se llena de tinieblas. Y mire que sigue diciendo entonces, mire cómo se autodestruye. Por lo cual también Dios los entregó, ahí aparece otra vez la palabra auto, a la inmundicia, en las concupiscencias, otra vez la palabra auto, de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Trato con el cuerpo. Mire, yo sé que ahorita es un problema hablar. Usted me está entendiendo que a qué representa. Este es un problema hablarlo. Hoy uno no puede abrirse porque homofóbico. Pero ¿sabe usted que ya los médicos en este país están asustados de ver la enfermedad que se está volviendo común en ellos, que son 3 cosas, que se está incrementando pero aceleradamente? Una son problemas psiquiátricos que están experimentando porque están batallando ellos con una identidad. Otro, alcoholismo. Se ha incrementado el alcoholismo en ellos y el tabaquismo. Y no nos asombremos, porque aparentemente están ganando la batalla y no están peleando contra mí ni contra usted. Están peleando contra lo establecido por Dios. Y entonces ellos al hacer lo que activa la autodestrucción, entonces están experimentando ese quebranto de salud. Su cuerpo se está autodestruyendo. Sigamos adelante. Mire esto otro. Se autodestruyen los amadores de sí mismos. Es impresionante ver cómo esta palabra aparece en la Biblia. Según de Timoteo 3 del 1 al 5, voy a leer solo la parte donde dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ahí aparece otra vez la palabra auto. Entonces los amadores de sí mismos se van a autodestruir, tanto que se quieren que se van a autodestruir. No quieren a nadie más. No les importa el amor de la demás gente, sentimientos, en emociones. No le importa si hacen bien o no. Lo más importante para ellos es amarse a sí mismo. Y entonces esta palabra se llama filautos en ese pasaje, compuesta de 2, pero ahí aparece la palabra autos. Dice que son egoístas, que son excesivamente, sienten amor por sí mismo, egocéntrico. Quieren llamar la atención, son el centro de todo. Solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo. Entonces el punto aquí es que quien se destruyen a sí mismo, porque más adelante, usted puede leer el pasaje más adelante, donde dice que estos no progresarán, dice.
Más adelante de este pasaje dice que esos tales no progresarán. Entonces autodestruyeron el progreso de la recreatividad en ellos mismos y de las bendiciones en ellos mismos. Mire esto, está comprobado también ya cómo cambia el estado emocional de una persona y de salud cuando te llega una bendición. Tú puedes estar pasando un malestar, una enfermedad, una tristeza, y de repente te sorprenden con una bendición. Entonces ahora está comprobado cómo el estado anímico de la persona cambió a mejor, y si estaba enfermo se empieza a sanar porque te bendijeron. Y no estoy hablando solamente de que te digan Dios te bendiga, hermano, amén, gloria a Dios por eso, sino que te llegue algo a tu vida que no tenías y te cambió la situación. ¿Por qué cree que a los combatientes de la guerra que vienen de regreso de los conflictos armados y que vienen con impedimentos físicos, ahorita están regalándoles casas? Porque ellos están sufriendo una post-depresión fuerte. Pero entonces ahora descubrieron estos médicos de que si les dan algo que los bendice, les cambia su estado anímico y su percepción. Entonces, si tú amas a Dios, que ya lo vamos a ver, y a tu prójimo como a ti mismo, te van a venir bendiciones. Y te vas a sanar. Te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Ya lleva 1 hora y todavía estamos apenas comenzando. Mire esto, los juzgadores se autodestruyen. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pum, auto. Ahí aparece el número. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tal cosa es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y ahí aparece la palabra auto. Entonces sé que hay entidades autorizadas para juzgar. Yo sé que Dios ha establecido ministerios para que juzguen cosas, pero nosotros en el plano, sin tener jerarquía, no debemos juzgar a nadie. Porque si juzgamos, entonces nos podemos autodestruir. Porque para dar una explicación de esto, solo vamos a lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 2. Ahí dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que os mides, os será medido. Entonces, uno juzga y Dios está a la par también midiéndolo. Entonces lo que está diciendo la autodestrucción es, si tú estás juzgando y diciendo, le va a pasar esto a fulano, yo sé que le va a pasar esto. Dice, vive el Señor delante de quien estoy, mi corazoncito no me falla, le va a pasar esto. Y Dios también, sí, también a ti te va a pasar. La autodestrucción. Lo voy a dejar tranquilo hoy. Mejor vamos con la parte buena, los autocreativos. Ahora mira, así como hay autodestrucción, hay autorreconstrucción o autocreativos. Mire este principio. Job 4:7. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Mire la promesa. O sea, Dios dice, si tú eres inocente, no has permitido la maldad, no te vas a morir antes del tiempo. Aunque te digan lo que te digan, no te vas a morir antes del tiempo. Por lo menos si usted llega a vivir 80 años, tranquilo, entonces sí se puede morir tranquilo. Porque dice la Biblia que en los más robustos, dice que son 70 años, dice, los años de nuestra vida. En los más robustos son 80, con todo eso y volamos. Entonces el promedio de vida hoy
es vivir 80 años. Pero si tú haces algo recreativo, te los aumentan. Te pueden dar 15 años más, vas a vivir 95 y tardar el Señor. Y no crea que va a vivir todo inclencle. Usted sabe qué es inclenque, ¿verdad? Es una palabra del hebreo que dice que las piernas te van a temblar así. No va a vivir usted así, hermano, sino que es increíble ver gente entrada en años que no ha perdido su capacidad mental. Recuerdan todo, hablan todo y con fuerza todavía y comiendo bien, hermano. Eso existe el día de hoy. Porque dice la Biblia que qué inocente ha perecido y dónde han sido destruidos los rectos. Entonces no se va a morir nadie antes del tiempo. Solamente que esté en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con la gente equivocada. La Biblia dice en Eclesiastés, le dice el escritor Eclesiastés con esa forma proverbial, dice: no seas ni muy impío, ¿por qué has de morirte antes del tiempo? Entonces sí se puede morir alguien antes del tiempo cuando activa la autodestrucción. Pero entonces mire lo primero, mire qué lindo esto. ¿Por qué el auto nos reconstruye cuando hacemos la voluntad de Dios? Porque el principio dice Juan 16, 27, pues el Padre mismo os ama. Ahí aparece la palabra auto. ¿Sabe lo que quiere decir? ¿Por qué Dios te ama? Porque saliste de Él. Y entonces, ¿cómo Dios te va a odiar si saliste de Él? Entonces es como que Él se esté odiando. Entonces por eso es que Él solamente te deja a ti, que tú decidas si te autodestruyes o te autorrecreas. Pues el Padre mismo os ama. Está diciendo, el Padre los ama porque al amarlos ustedes se está amando a Él. Entonces a partir de ahí vamos a ver los autorrecreativos. Mateo 22, 37 dice: y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, hermano. Entonces quiere decir que cuando uno odia, se autodestruye. Y que cuando tú amas, te autorrecreas. Pero el principio para amar a mi prójimo es un círculo virtuoso. Primero tengo que amar a Dios con todo. Y entonces cuando yo amo a Dios de verdad, amo a mi prójimo. Y lo amo en la medida que yo me amo. Porque así como le puse al principio anterior, que Dios a sí mismo os ama. Entonces Dios nos da el ejemplo. Dios a sí mismo os ama. Entonces yo amo a mi prójimo porque amo a Dios. Y como tengo el amor de Dios, yo me amo porque no quiero autodestruirme, yo me quiero autorrecrear. Lo peor que me pasa es ser autodestructivo. Pero yo no puedo decir, no, yo solo amo a Dios, pero a este hermano solo lo mastico, pero no me lo trago. No. Hermano, el odio nos autodestruye. El rencor nos autodestruye. Tenemos que amarnos. Si de verdad amamos a Dios, es imposible que odiemos a nuestros hermanos. Es imposible. Entonces, aquí la palabra, mire otra vez, ahí está la palabra, auto. En esa palabra, como a ti mismo. Y lo que quiere decir, dando la idea que el creyente que ama a su prójimo, se ama a sí mismo, se autoedifica, se autorrecrea a sí mismo. Dice el apóstol Sergio que no creamos a ese corito de ese señor que dice, yo no nací para amar. Porque ese se autodestruye a sí mismo. Mira, hasta se cae solo, hermano.
solito se cayó. Y entonces, en cambio, si amamos, nos autorrecreamos. Mire esto les va a gustar, hermanas. Dice la Biblia: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y ahí aparece otra vez la palabra auto. Y lo que quiere decir aquí, dando la idea que el hombre que ama a su mujer a sí mismo se ama, se autoedifica, se autorrecrea a sí mismo. O sea, mire hermano, se maneja esta teoría, que no es tan teoría, por cierto, de que el hombre envejece más rápido que la mujer. Porque aquí el principio dice que él alimenta a ella. Y entonces, ya está también médicamente dicho en qué parte es alimentada ella. En su cerebro, cuando el marido la ama. Y entonces ella se recrea con el amor de él. Y entonces se dice de que el hombre se desgasta más rápido, porque como él la está alimentando. Mire hermano, a mí me gusta salir con mi esposa de compras de vez en cuando. No a comprar ropa, porque eso sí es una batalla, ir a comprar ropa con la esposa, sino a ir a comprar al supermercado. Y entonces un día la agarré de la mano y vi entrar así al parqueo del supermercado un carro grande, quizás de los años 60 por ahí, puras lanchas, ¿verdad? Y a lo lejos solo vi dos cabecitas blancas que venían en el carro así. Así, hermano, desde lejos. ¿Y quién cree que venía manejando? La viejita. Y el viejito ahí, bien dormido. Y lo más terrible es, linda, hermano, esa escena. Quien abre la puerta es la viejecita. Y empieza, hermano. ¿Se puede imaginar esos lanchones? Empezó a caminar, hermano, para ir a darle la vuelta. Creo que cuando llegó adelante hasta le hacía a la viejita así, ¿ve? Abrirle la puerta a su esposo. Le abrió la puerta. Le sacó un pie. Le sacó el otro. Y lo levanta la viejita y el viejito tambaleándose así, mira. Y después le baja el oxígeno que traía, el tanque de oxígeno. Y entonces de plano que ese hombre, toda su vida fue un hombre cortés con ella. Le abría la puerta, pasa adelante, mamacita. Y ahora ella le está devolviendo eso. Ok, pero ahora la revelación dice de que los dos pueden llegar a la misma edad. ¿Cómo? Si el marido ama a su mujer lo ama también y lo recrea a él. Entonces no se alegre mucho que su marido se va a ir antes que usted. Porque si se aman los dos, hermano, se van a autorrecrear. Mire, sus pastores son jóvenes. Amén, ¿verdad, hermano Fernandito? Yo tengo 39 años casado. Tengo 4 hijos. Tengo uno de 38, una hija de 28, tengo otro de 22, uno de 16, tengo 2 nietos y no me miro para el tigre, hermano. Y si usted mira a mi esposa, joven, también. Porque este principio se tiene que cumplir. Mire, mejor decirle adiós a las contiendas. Hoy vamos a sacar el espíritu de división, el espíritu de contienda, el espíritu de celos, el espíritu de amargura, el espíritu de falta de perdón. Hermano, si aquí está en la Biblia el principio.
Así que yo le digo a mi esposa, mira lo que dice la Escritura, que si yo te amo, yo mismo también voy a ser recreado. Así es que no nos toca otra cosa más que cultivar el amor, procurar el amor, luchar por ese amor, mantener el amor, para que así, hermano, usted su vida esté llena de esa fortaleza que Dios le da. Yo anhelo con todo mi corazón ver mi cuarta generación. No cualquiera lo hace, y el que lo hace, bienaventurado el que ha podido ver su cuarta generación, porque así como está la vida, apenas mira uno la primera, hermano, pero la cuarta generación es un éxito. Que tú mires la cuarta generación, wow. Ahora mire la siguiente. Ya voy terminando. Los autosalvados porque cuidan la doctrina. Ten cuidado, otra vez, de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti mismo, otra vez auto, y para los que te escuchan. Si usted busca ahí está la palabra esa, auto. Y lo que significa es que da la idea que el creyente que cuida la doctrina que aprendió, a sí mismo se salva y se autorrestaura y se autorrecrea a sí mismo. Usted sabe que cuando usted aprende, cambia su ADN. El ADN cambia cuando nosotros aprendemos. Entonces, hay algo que pasa en nuestro interior, y si le cambia el ADN, usted puede comenzar a escribir una nueva historia familiar. Solo el que cambia el ADN escribe una nueva historia familiar. ¿Y sabe cómo se llama eso? Patriarca y matriarca. Entonces, cuando tú aprendes de Dios, hay algo que está pasando en tu vida, y el ADN del cerebro se empieza a cambiar. Tus pensamientos cambian, tu percepción cambia, y entonces interiormente se cambia el ADN. Al cambiarse el ADN, entonces te levantan como patriarca y como matriarca, y eso significa que comienzas a escribir una nueva historia familiar, no de los ancestros que traes con estragos, con batallas, con luchas, con enfermedades, sino que a partir de hoy empiezan tus descendientes con algo que no tuvieron tus ancestros, con algo que no tuvieron tus ancestros. Gente talentosa, gente con dones. Hermano, es interesante. En mi familia no había ningún cantante. Nadie cantaba. Que yo sepa, mis padres, y ahora mis hijos cantan. Todos tocan instrumentos. Yo no. Yo ni canto, y yo si canto hago llorar a las personas. Ni canto, ni toco instrumento, y tengo hijos talentosos. Yo hasta le he dicho a mi esposa, ¿no serán de lechero eso? Porque, hermano, es que, pero lo que entendí es que Dios dice, es que has comenzado a escribir una nueva historia genética y familiar, porque te levanté como patriarca, te levanté como matriarca, una nueva. O sea que tú viniste y cortaste el ancestro con una historia pues que no era muy agradable. Y mire, aquí está la clave, cuando tú cuidas la enseñanza que te han dado. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Salvarse no de eternidad, no de redención, sino que te estás salvando constantemente, te estás autorrecreando con cuidar la enseñanza, hermano. Los autoedificadores. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo, auto, se edifica como un edificio, porque es templo. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces tenemos que pedirle al Señor los dones. Tenemos que pedirle el bautizo del Espíritu Santo. Tienes que anhelarlo con todo tu corazón, dando la idea que el creyente se autoedifica a sí mismo al hablar en lenguas. No las entiende el diablo.
estás hablando en el lenguaje de Dios. Y Dios te habla a tu espíritu, y tu espíritu a través de tu acústica, de tus cuerdas vocales, está hablando con Él, algo que te queda sin sentido, a veces no sabes ni lo que estás diciendo, pero lo que están haciendo, están reconstruyendo el templo. Están quitando ladrillos viejos y poniendo ladrillos nuevos, que quitaron la puerta vieja, le pusieron una puerta nueva, quitaron techo viejo y le están poniendo, y ese edificándose para el final. Entonces sí hay cosas que nos autodestruyen, y no terminaría, hermano, para seguir enseñando otras cosas más que autodestruyen, pero con esto usted ya captó. Entonces aquí nos queda el que decidamos si vamos a seguir guardando resentimiento, dolor, amargura, recuerdos del pasado. Hermano, en el amor del Señor, date una oportunidad. Date una oportunidad. Y si has estado afectado en tus emociones y sentimientos por algo que viviste, mira, suéltalo en el nombre de Jesús. Porque lo que tú y yo necesitamos es autorrecrearnos, hermano. Autoedificarnos, levantarnos en el nombre de Jesús. Quiero pedirle por unos segundos que usted examine, por favor, qué cosas podrían estar en su vida que no le han dejado ser feliz, que lo mantienen enfermo.